En la inmensidad del vacío que separa las estrellas, viajan errantes reliquias de la creación, objetos que han navegado por el silencio cósmico durante miles de millones de años, mucho antes de que nuestro propio Sol encendiera su luz. Son los visitantes interestelares, cápsulas del tiempo que traen consigo los secretos de sus sistemas estelares de origen. Recientemente, el 1 de julio de 2025, los ojos vigilantes del sistema de sondeo Atlas en Chile detectaron un nuevo viajero. No era un cometa común, de los nuestros. Su velocidad y su trayectoria no mentían. Venía de más allá, un mensajero de otra estrella. Fue bautizado como 3C Atlas, el tercer objeto interestelar, confirmado en la historia de la astronomía. Pero este visitante no es como los demás. Informes recientes sugieren que algo extraño podría estar ocurriendo con él. Los instrumentos de la NASA podrían haber detectado súbitos eventos repetitivos, picos de actividad en múltiples longitudes de onda, como si el cometa estuviera despertando de forma violenta al sentir el calor de nuestro Sol por primera vez en eón. ¿Y si estas no son llamaradas aleatorias? ¿Qué tal si existe un patrón? Una secuencia que podría revelarnos algo profundo sobre cómo se comportan estos antiguos vagabundos cuando se adentran en un sistema solar ajeno. Hoy vamos a explorar lo que los científicos llaman una huella dactilar de estallido. Suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más interesante. Un estallido cometario real no es un simple aumento de brillo, es un evento complejo que deja firmas a lo largo de todo el espectro electromagnético. Imagínalo como la escena de un crimen cósmico, donde cada tipo de luz nos cuenta una parte diferente de la historia. Si estas ráfagas son reales, no se manifestarían de una sola manera. Un verdadero estallido cometario crea un eco a través de la luz, una sinfonía de señales que, si las escuchamos con los instrumentos adecuados, nos narran exactamente qué proceso físico está ocurriendo en su interior. Comencemos nuestro trabajo detectivesco en el infrarrojo. En esta longitud de onda, que nuestros ojos no pueden ver pero que sentimos como calor, esperaríamos observar cómo las líneas de absorción de dióxido de carbono se vuelven súbitamente más intensas. El dióxido de carbono, o CO2, es un hielo mucho más volátil que el agua. Puede sublimar, es decir, pasar de sólido a gas, a temperaturas muy bajas, muy lejos del Sol. Si un bolsillo de CO2 atrapado en las profundidades del cometa encuentra una grieta para escapar, se ventilaría rápidamente al espacio. Este gas, al expandirse y enfriarse, absorbe la luz infrarroja en longitudes de onda muy específicas, creando una firma inconfundible. El telescopio espacial James Webb sería la herramienta perfecta para cazar esta evidencia. Sus instrumentos, como MIRI y NIRSPEC, están diseñados con una sensibilidad exquisita para detectar precisamente estas huellas moleculares, permitiéndonos no solo confirmar la presencia de CO2, sino también medir su temperatura y velocidad. Un pico repentino en esta señal sería la primera pieza de nuestra huella dactilar. Ahora, cambiemos de frecuencia y miremos en la luz visible, la que nuestros ojos sí perciben. Aquí, la clave estaría en las líneas de emisión del cianógeno, la molécula CN. Cuando un estallido expulsa material fresco del núcleo, estas nuevas moléculas son bombardeadas por la luz solar. La radiación ultravioleta del Sol tiene la energía suficiente para romper moléculas más complejas, y uno de los fragmentos más comunes es el cianógeno. Al ser excitado por la luz solar, este radical emite un brillo característico, un color verdoso que a menudo vemos en las comas de los cometas. Telescopios terrestres gigantescos, como el Observatorio Gemini en Chile o Hawái, o el Very Large Telescope en el desierto de Atacama, podrían seguir estos cambios casi en tiempo real. Un aumento abrupto en la emisión de cianógeno, coordinado con el pico de CO2 en el infrarrojo, añadiría una segunda capa de certeza a nuestra investigación. Nos diría que no solo se está liberando gas, sino que este gas está interactuando activamente con el entorno solar. La historia se vuelve aún más interesante en el ultravioleta. Esta luz de alta energía es la verdadera impulsora de la fotoquímica.
la química activada por la luz. Durante un estallido, la radiación UV solar desata una destrucción molecular a gran escala, rompiendo no solo las moléculas orgánicas complejas, sino también las de agua. El telescopio espacial Hubble, a pesar de sus décadas de servicio, sigue siendo el rey de la astronomía ultravioleta desde el espacio. Sus capacidades espectroscópicas en el UV nos permitirían ver en vivo esta carnicería molecular, detectando la aparición de fragmentos como el radical hidroxilo, OH, un producto directo de la disociación del agua. Ver un pico de actividad en el ultravioleta nos confirmaría que el estallido ha expuesto hielos primordiales a la furia del Sol. Pero aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más intrigante. Los rayos X. Cuando pensamos en cometa, no solemos pensar en radiación de alta energía. Sin embargo, los cometas brillan en rayos X, un descubrimiento que sorprendió a los astrónomos hace décadas. El mecanismo es un proceso elegante llamado intercambio de carga. El Sol no solo emite luz, sino también un flujo constante de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, conocido como viento solar. Cuando estos iones del viento solar, que viajan a cientos de kilómetros por segundo, chocan con el gas neutro de la coma del cometa, pueden robar un electrón de una molécula de agua o CO2. En este proceso, el ion solar, ahora con un electrón extra en un estado de alta energía, se relaja y emite esa energía sobrante en forma de un fotón de rayos X. Observatorios espaciales como el Observatorio Swift de la NASA o el Chandra X-Ray Observatory están diseñados para detectar estas emisiones. Un estallido que libere una densa nube de gas nuevo provocaría un aumento dramático en la tasa de intercambio de carga y, por lo tanto, un destello de rayos X procedente del cometa. Esta sería una prueba irrefutable de una interacción violenta entre el material del cometa y el viento solar. Finalmente, para completar nuestra huella dactilar, sintonizamos nuestros oídos cósmicos en las ondas de radio. Los radiotelescopios podrían detectar un fortalecimiento de la línea de emisión de 18 centímetros. Esta es la firma de radio de las moléculas de hidroxilo, el radical OH que ya mencionamos. Cuando la luz solar rompe las moléculas de vapor de agua, crea estos radicales OH que emiten en esta frecuencia de radio específica y bien conocida. La línea de 18 centímetros del OH sirve como un faro de radio, mostrándonos dónde y cuándo se está destruyendo el agua. Una huella dactilar coherente en todas estas bandas no sería una coincidencia. Si el infrarrojo, el óptico, los rayos X y las señales de radio aumentaran juntos de manera coordinada, eso no sería ruido, sería el cometa respirando, liberando energía almacenada de una manera que podemos medir y comprender. Y la belleza de este enfoque es que la combinación de estas señales actúa como una herramienta de diagnóstico. Diferentes procesos crean patrones diferentes. Por ejemplo, un estallido impulsado principalmente por la sublimación de CO2 podría mostrar una fuerte señal infrarroja, pero una señal de radio de OH más débil, mientras que un evento impulsado por agua mostraría lo contrario. Estamos listos para interrogar al sospechoso, banda por banda, línea espectral por línea espectral. Ahora que tenemos nuestra huella dactilar, la siguiente pregunta es, ¿quién o qué está apretando el gatillo? ¿Qué podría estar causando estos estallidos potenciales? Una de las hipótesis más directas nos lleva a nuestra propia estrella. ¿Y si la clave para entender estas explosiones no está en el cometa mismo, sino en la actividad del Sol? Los científicos pueden contrastar el momento de cualquier estallido con los datos de naves espaciales como ACE, Advanced Composition Explorer, o DSCOVR, Deep Space Climate Observatory. Estos satélites actúan como centinelas, situados en un punto de equilibrio gravitacional entre la Tierra y el Sol, monitoreando las condiciones del viento solar en tiempo real. Nos dan una advertencia anticipada cuando las eyecciones de masa coronal, CMEs, gigantescas erupciones de plasma y campo magnético del Sol, se dirigen hacia nosotros. Una CME es como un tsunami solar, una onda de choque que viaja por el espacio. Si un estallido del cometa 3II
ocurriera unas pocas horas o días después de la llegada de una de estas CMEs, tendríamos un desencadenante físico claro y verificable. El mecanismo es directo. Cuando una mayor cantidad de partículas cargadas de una tormenta solar golpea la coma del cometa, depositan energía extra en la nube de gas y polvo a través de colisiones e interacciones electromagnéticas. Piénsalo de esta manera. 3I ha estado vagando por el casi perfecto vacío del espacio interestelar durante quizás miles de millones de años. Su superficie y sus hielos nunca han experimentado el intenso entorno de partículas cargadas que existe alrededor de una estrella activa. Cuando el clima de nuestro Sol se intensifica repentinamente y golpea a este antiguo visitante, el cometa podría responder de maneras que nunca antes hemos visto. Serían las tormentas solares encendiendo y apagando un cometa como si fuera un interruptor de luz cósmico. Si te apasiona este enfoque riguroso y sin sensacionalismos de los misterios espaciales, suscríbete. Realmente ayuda al canal a crecer. Pero, ¿y si el patrón no estuviera solo ligado a la actividad solar? ¿Qué pasaría si hubiera algo aún más regular, más mecánico en estos posibles eventos? Aquí es donde las cosas podrían volverse realmente interesantes, con un modelo que podríamos llamar el faro giratorio. Si ocurrieran múltiples estallidos a intervalos regulares, eso podría apuntar a algo bloqueado por la rotación, lo que significa que los eventos están directamente ligados a cómo gira el cometa sobre su propio eje. Imagina un aspersor de jardín girando. Cada vez que el chorro de agua pasa por tu posición, te mojas. Luego hay un intervalo hasta que la siguiente rotación trae el chorro de vuelta. Un cometa con respiraderos activos en su superficie funcionaría de la misma manera. A medida que 3I Atlas rota, diferentes áreas de su núcleo se enfrentan al Sol. Si ciertos puntos contienen hielos más volátiles o tienen debilidades estructurales, podrían liberar chorros de gas y polvo cuando el calentamiento solar los golpee en el ángulo correcto. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, veríamos estos chorros pasar una vez por cada período de rotación. Midiendo el tiempo entre los estallidos potenciales, los astrónomos podrían inferir el período de rotación del cometa. Quizás gira una vez cada 12 horas, o cada 3 días, o algún otro intervalo que aún no hemos determinado. La verdadera prueba sería verificar si la huella dactilar multionda que discutimos antes se repite en fase con este ritmo. Si el pico de CO2 en el infrarrojo, el brillo del cianógeno en el óptico y la línea de radio del OH se fortalecieran juntos a intervalos regulares, eso sugeriría fuertemente que los chorros están anclados a respiraderos estables en la superficie que giran con el núcleo. Que esté bloqueado por rotación significa que no son eventos aleatorios, están ligados al giro del cometa, predecibles y medibles. Y aquí viene la pregunta crucial de seguimiento. Si los chorros están empujando material lejos del cometa, en direcciones preferenciales, a medida que rota, eso debería crear un pequeño efecto cohete. La órbita del cometa debería desviarse ligeramente del movimiento puramente gravitacional, dejando rastros que podríamos detectar en su trayectoria. Si estos estallidos son reales y están ligados a chorros giratorios, deberían dejar una firma en la propia trayectoria de 3I. Los astrónomos rastrean esto utilizando lo que se llaman parámetros no gravitacionales, A1, A2 y A3. Estos términos matemáticos capturan cómo el empuje de los chorros desvía a los objetos en 3 direcciones diferentes, radialmente, alejándose del Sol, A1, perpendicular a eso en el plano orbital, afectando su velocidad, A2, y perpendicular al propio plano orbital, A3. Cuando el gas se escapa de la superficie de un cometa, no simplemente desaparece. La tercera ley de Newton entra en juego. Por cada acción, hay una reacción igual y opuesta. El gas que escapa empuja hacia atrás el núcleo como un diminuto motor de cohete. Imagina sostener una manguera de jardín con el agua a toda presión. El agua que sale a chorros empuja tu mano hacia atrás. Los chorros de los cometas funcionan exactamente de la misma manera, excepto que el agua es gas y polvo.
sobrecalentados que viajan a cientos o miles de metros por segundo. Estas fuerzas son pequeñas, pero persistentes. Durante meses de observación, incluso la actividad sutil de los chorros puede desviar la trayectoria de un cometa de manera medible de lo que la pura gravedad predeciría. Vimos un comportamiento similar con Oumuamua, que mostró una aceleración inexplicable al abandonar nuestro sistema solar. La diferencia es que 3I muestra signos claros de desgasificación. Podemos ver su coma y detectar líneas de emisión de gases, así que cualquier cambio orbital tendría una explicación natural obvia, en lugar de requerir teorías más exóticas. Hemos delineado cómo una huella dactilar multionda podría revelar la física detrás de cualquier evento de estallido. Hemos mostrado cómo el clima solar podría desencadenarlos y cómo un ritmo regular podría revelar la rotación. Ahora, estamos viendo la mecánica orbital, cómo los chorros crean pequeñas correcciones de rumbo que podemos medir. Pero vayamos a lo microscópico. Durante los estallidos, las propias propiedades del polvo podrían cambiar de maneras que podemos probar a través de la observación. Aquí es donde podríamos entrar en el verdadero trabajo de detective a microescala. Si están ocurriendo eventos de estallido, podrían cambiar la naturaleza misma del polvo que se expulsa. Las mediciones de polarización de la coma pueden rastrear el tamaño de los granos y la rugosidad de su superficie en tiempo real. Cuando la luz solar incide en las partículas de polvo, se polariza. La cantidad y la dirección de la polarización nos dicen si estamos viendo granos grandes y lisos o agregados pequeños y esponjosos. Si los estallidos expulsan de repente material más fresco desde el interior del núcleo, ese polvo podría tener propiedades completamente diferentes a las de los granos superficiales erosionados que normalmente se subliman. Los granos de hielo fresco podrían ser más pequeños y más irregulares. Las partículas de roca recién fracturadas tendrían propiedades ópticas diferentes a las de las superficies desgastadas por el clima espacial. Telescopios terrestres podrían medir estos cambios de polarización a los pocos minutos de un pico de brillo. La técnica es lo suficientemente sensible como para detectar cambios en la distribución promedio del tamaño de los granos casi de inmediato. Un cambio en la polarización durante un estallido potencial significaría que estamos presenciando nueva física del polvo en acción, material que ha estado encerrado durante miles de millones de años, expuesto de repente al espacio y a la luz solar por primera vez. Ahora, volviendo a la ciencia, la pregunta se vuelve: ¿qué tipo de hielo o roca está impulsando estos hipotéticos eventos? Los radiotelescopios podrían proporcionar la prueba más limpia de qué está alimentando cualquier actividad de estallido. La línea de emisión de OH de 17 centímetros sirve como un indicador directo de la destrucción de agua. Si un evento de estallido coincidiera con un pico en la emisión de OH, eso sería una fuerte evidencia de un proceso impulsado por agua. El cometa estaría anunciando literalmente que está vaporizando hielo de agua en tiempo real. Pero si viéramos un aumento de brillo óptico sin un aumento correspondiente de OH, eso favorecería al dióxido de carbono u otros volátiles como el principal impulsor. El CO2 no produce OH cuando se sublima, así que los radiotelescopios permanecerían en silencio incluso durante un gran estallido de CO2. Esto nos da una lógica binaria limpia y comprobable. Los eventos impulsados por agua deberían iluminar tanto las observaciones ópticas como las de radio. Los eventos impulsados por CO2 mostrarían actividad óptica, pero dejarían la radio en silencio. La línea de 18 centímetros se convierte en nuestra prueba irrefutable para distinguir entre diferentes composiciones volátiles. Y aquí hay una oportunidad para la ciencia ciudadana genuina. Podríamos coordinar observaciones de tiempo para un evento de ocultación estelar. Si 3I pasa por delante de una estrella distante vista desde la Tierra, podemos medir exactamente cuánto tiempo se bloquea la luz de la estrella. Eso nos da directamente el tamaño y la forma del núcleo, algo que es sorprendentemente difícil de determinar incluso con nuestros mejores telescopios espaciales. Utilizando el preciso catálogo de estrellas de la misión Gaia, los astrónomos podrían predecir cuándo 3I
podría pasar directamente frente a estrellas de fondo. Estos eventos son raros, pero increíblemente valiosos. Una observación exitosa podría fijar el tamaño y la forma del núcleo con una precisión que incluso los telescopios espaciales luchan por alcanzar. Al coordinar observaciones desde diferentes longitudes de onda, múltiples observadores pueden capturar el mismo evento desde perspectivas ligeramente diferentes, revelando la forma del núcleo en 3 dimensiones. Esta técnica también podría detectar fragmentos o nubes de escombros cerca del núcleo principal. Si la actividad de estallido reciente expulsó material que todavía viaja con el cometa, esas piezas podrían causar breves eclipses secundarios justo antes o después del evento principal. El acercamiento de 3I Atlas a Marte a una distancia de aproximadamente 0.19 unidades astronómicas crea una oportunidad de observación única que no se repetirá. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA lleva la cámara HiRISE, normalmente utilizada para obtener imágenes detalladas de la superficie marciana, pero capaz de apuntar al espacio. A esa distancia más cercana, HiRISE podría resolver detalles del propio núcleo o detectar actividad de chorros que es invisible desde los telescopios terrestres. El Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea, que orbita Marte, tiene espectrómetros sensibles diseñados para detectar trazas de CO2, vapor de agua y moléculas orgánicas en atmósferas delgadas. Esos mismos instrumentos podrían muestrear la composición de la coma del cometa desde un punto de vista mucho más cercano que cualquier observatorio terrestre. Si la actividad de estallido reciente dejó rastros de escombros o alteró la estructura del cometa, esta ventana del sobrevuelo de Marte representa nuestra mejor oportunidad para obtener evidencia directa. Estamos planeando un episodio de seguimiento dedicado para analizar cualquier dato que surja de esta oportunidad. La geometría solo funciona durante unos pocos días, a principios de octubre. Es una ventana estrecha que podría proporcionar material de análisis para meses, pero retrocediendo de todas estas técnicas de observación, hay una pregunta fundamental que no hemos abordado. ¿Cuánta energía podría estar involucrada en estos eventos potenciales? Si están ocurriendo estallidos, podemos estimar su contenido energético usando física sencilla. Toma la masa del polvo y gas expulsados, multiplícala por la velocidad de eyección al cuadrado y obtienes la energía cinética involucrada. Los chorros cometarios típicos lanzan material a velocidades de entre 100 y 1000 metros por segundo. Si un estallido expulsa, digamos, 1.000.000 de toneladas de material a 500 km/h, eso equivale aproximadamente a 10 elevado a 14 julios de energía. Para ponerlo en perspectiva, es comparable a una erupción volcánica moderada, como la del Monte Santa Elena, liberando energía durante horas, en lugar de segundos. Es un evento natural genuinamente poderoso, pero no del tipo que requiere comparaciones dramáticas con armas nucleares. La energía proviene del calentamiento solar, que convierte el hielo sólido directamente en gas en expansión. Cuando el CO2 o el hielo de agua congelados absorben repentinamente la luz solar y se vaporizan, se expanden con una fuerza tremenda. La física es sencilla. La energía potencial química almacenada se convierte en energía cinética a medida que el gas se aleja del núcleo. La naturaleza produce regularmente este tipo de eventos energéticos sin requerir explicaciones exóticas. La parte notable no es la escala de energía, sino poder observar estos materiales antiguos respondiendo a la radiación estelar por, posiblemente, la primera vez en miles de millones de años. La gente a menudo pregunta si los experimentos de laboratorio podrían replicar lo que podríamos estar viendo con 3I. En laboratorios criogénicos de todo el mundo, los investigadores estudian los clatratos de CO2, que son esencialmente gas de CO2, atrapado en jaulas de cristales de hielo, bajo estrés térmico controlado. Cuando estas estructuras de hielo en capas se calientan y se agrietan, liberan CO2 en pulsos repentinos que se parecen notablemente al comportamiento cometario. Los estudios de laboratorio sobre la desestabilización de los clatratos de CO2 proporcionan un análogo directo de lo que podría impulsar los estallidos de los cometas.
no son materiales exóticos. Se forman naturalmente cuando el gas CO2 queda atrapado en estructuras de cristales de hielo de agua bajo condiciones específicas de temperatura y presión. Cuando los investigadores calientan gradualmente estas muestras de hielo en capas, no se subliman suavemente. En cambio, se desarrollan fracturas y el CO2 se ventila en pulsos irregulares a medida que diferentes bolsas de gas atrapado encuentran rutas de escape. El proceso es desordenado, impredecible y produce exactamente el tipo de actividad intermitente que aparecería como estallidos a distancia. Esto coincide naturalmente con las posibles huellas dactilares de los estallidos. A medida que la tensión térmica se acumula en diferentes capas de hielo, cada evento de liberación tendría composiciones y niveles de energía ligeramente diferentes. Estamos aplicando mecanismos verificados en laboratorio a objetos que pasaron miles de millones de años acumulando exactamente este tipo de estructuras volátiles en capas. Lo que hace que 3i sea potencialmente especial es que sus capas de hielo podrían preservar las condiciones de su entorno de formación alrededor de una estrella completamente diferente, dándonos una muestra de laboratorio directa de la química interestelar antigua. Si queremos detectar química verdaderamente alienígena, no tecnología artificial, sino materiales formados en un entorno genuinamente extraño, las proporciones de isótopos proporcionan la prueba más limpia. Las proporciones de deuterio a hidrógeno, DH, y de carbono, 12 a carbono 13, C12, C13, sirven como huellas dactilares químicas de dónde y cuándo se formaron los materiales. Diferentes viveros estelares, diferentes entornos de radiación y diferentes escalas de tiempo dejan firmas isotópicas distintivas encerradas en la estructura molecular de los hielos y los compuestos orgánicos. Nuestro sistema solar tiene proporciones de isótopos características que hemos medido en meteoritos, cometas y atmósferas planetarias. Si 3i Atlas transporta proporciones significativamente diferentes, eso sería una prueba directa de que se formó alrededor de una estrella diferente bajo condiciones distintas. La técnica no requiere tecnofirmas ni construcciones artificiales. La química pura cuenta la historia. Una proporción de isótopos representa el recuento de átomos pesados frente a los ligeros del mismo elemento, una evidencia arqueológica de los procesos nucleares que ocurrieron hace miles de millones de años. Si las observaciones espectroscópicas revelaran proporciones de DH inusuales en el vapor de agua de 3i Atlas o patrones extraños de isótopos de carbono en sus moléculas orgánicas, tendríamos una prueba concreta de que estamos examinando materiales con una historia cósmica fundamentalmente diferente a la de cualquier cosa en nuestro sistema solar local. Ese sería el tipo de descubrimiento alienígena más profundo. No naves espaciales visitantes, sino química antigua que revela cómo se forman los sistemas planetarios bajo diferentes condiciones estelares en toda la galaxia. Comparar a nuestros 3 visitantes interestelares confirmados revela cuán diferentes pueden ser estos objetos y pone en contexto el posible comportamiento de estallido de 3i. Oumuamua mostró una aceleración no gravitacional, pero no produjo una coma visible ni firmas de desgasificación. Lo que sea que lo estuviera empujando lejos del movimiento gravitacional, no dejó un rastro obvio de gas o polvo. 2i Borisov se comportó como un cometa clásico durante la mayor parte de su visita, desarrollando una coma y una cola normales a medida que se acercaba al Sol. Solo cerca de su máximo acercamiento sufrió una fragmentación, rompiéndose en múltiples pedazos. 3i Atlas parece rico en CO2, según las primeras observaciones espectroscópicas. Se activó mientras aún estaba muy lejos del Sol y ahora muestra potencialmente un comportamiento de estallido episódico, a diferencia de sus 2 predecesores. Este contraste agudiza cada aspecto que hemos discutido. La misteriosa aceleración de Oumuamua tiene más sentido cuando vemos que otros objetos interestelares sí producen desgasificación detectable. El comportamiento convencional de Borisov hace que la actividad temprana y la composición química de 3i Atlas sean más intrigantes en comparación.
Cada visitante nos enseña algo diferente sobre la diversidad de materiales que flotan en las estrellas. No son todos iguales, llevan diferentes historias, diferentes composiciones y diferentes respuestas al calentamiento de nuestro Sol. Si 3i realmente exhibe los patrones de estallido que hemos delineado, representaría una tercera categoría distinta de comportamiento interestelar. La belleza de este misterio potencial es que cada explicación posible conduce a predicciones comprobables que podemos verificar con observaciones reales. Si los estallidos resultan ser periódicos, eso apuntaría a chorros giratorios anclados a respiraderos estables en la superficie del núcleo. Esperaríamos que la huella dactilar multionda se repitiera a intervalos regulares. Si el patrón parece caótico, eso favorecería procesos estructurales como el agrietamiento o la microfragmentación. Si el momento se correlaciona fuertemente con las llegadas de eyecciones de masa coronal, la física del viento solar se convierte en el motor dominante. Cada rama de este árbol de decisiones apunta a observaciones de seguimiento específicas que podrían confirmar o descartar el mecanismo. La receta de la huella dactilar que delineamos funciona como una herramienta de diagnóstico para cualquiera de estos escenarios. Esto es lo que hace que este enfoque sea científicamente robusto. Estos visitantes interestelares transportan moléculas orgánicas y hielo de agua entre sistemas estelares. Pueden haber estado sembrando sistemas planetarios jóvenes con los bloques de construcción químicos para la vida durante miles de millones de años. Comprender cómo se comportan nos ayuda a modelar estos procesos en toda la galaxia. En resumen, si los fenómenos de estallido reportados resultan ser reales, el enfoque de la huella dactilar multionda apunta a una actividad de chorros naturales impulsada por procesos de sublimación de volátil. Los patrones de tiempo podrían ajustarse a desencadenantes del clima solar, respiraderos superficiales bloqueados por rotación, o una combinación de ambos. Las mediciones de polarización y el monitoreo de la línea de radio del OH proporcionan pruebas limpias para separar los eventos impulsados por CO2 de los impulsados por agua. El próximo sobrevuelo de Marte de 3i representa nuestra mejor oportunidad para obtener evidencia directa de cualquier escombro o chorro activo. Las mediciones de la proporción de isótopos siguen siendo nuestra herramienta más poderosa para confirmar los orígenes verdaderamente interestelares y el exótico entorno de formación de este cometa. Para contextualizar, 3i Atlas fue descubierto el 1 de julio de 2025. La designación 3i lo marca como el tercer objeto interestelar confirmado, después de Oumuamua en 2017 y 2i Borisov en 2019. Su trayectoria hiperbólica y su velocidad extrema de aproximadamente 210.000 km/h confirman que no está ligado gravitacionalmente a nuestro Sol. Su paso por el perihelio, en octubre de 2025, a 1.44 unidades astronómicas de distancia, justo dentro de la órbita de Marte, ofrece una oportunidad única, ya sea que los fenómenos de estallido potenciales resulten ser reales o artefactos de observación. 3i ya ha proporcionado conocimientos sin precedentes sobre la química interestelar y la física de los cometas. El misterio solo se suma a su valor científico, impulsando observaciones y análisis más intensivos que cualquier visitante interestelar anterior haya recibido. La historia de 3i Atlas apenas comienza a escribirse, y cada nueva observación es una nueva página en un libro que nos llega desde otra estrella. Suscríbete a Fuente Galáctica, dale like y comparte este video. Gracias por vernos y hasta el próximo video.